Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Morales Payares. El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre un tema de estadística inferencial impartida por el catedrático Juan Morales, correspondiente a la unidad número 5 de la materia. En esta oportunidad se verán dos temas de vital importancia, los cuales son correlación y regresión. En primera instancia veremos qué es correlación. Proseguimos. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con la otra, ya sea de forma directa o indirectamente. El coeficiente de relación lineal de R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados en X y Y normalmente en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, que es un tipo de correlación en honor a Carl Pearson, el, quien la desarrolló originalmente. Proseguimos. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R siempre está entre el intervalo de -1 y 1, es decir que o es, o es igual o menor que -1 o es igual o menor que 1. Los valores de R no cambian si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado de la elección de X o Y intercambiada entre los valores de X y Y, no sufrirá ningún cambio. El valor de R mide la fuerza de la relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de la relación que no sea no lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos. Un valor atípico es algo que es un valor que está fuera de los rangos o media que tú tienes de valores y que no tiene una relación directa con el grupo de términos o valores que tú estás presentando. En el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica, como mencioné a continuación. Proseguimos. Errores comunes de la correlación. Es concluir que la correlación implica causalidad, y esto realmente pues es un término incorrecto, ya que como mencioné anteriormente puede tener una relación muy directa y que afecte directamente al suceso, o puede ser algo indirecto que no afecte realmente al caso pero tenga que ver con ello. Otro error muy común también es que proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan las variaciones individuales y pueden inflar el coeficiente de relación, porque aquí es donde entraría lo que vemos de valores atípicos, ya que un promedio de un valor individual podría darnos un valor totalmente distinto al de todo el otro grupo. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, puede existir una correlación no lineal, ya que este tipo de método solo aplica a la correlación lineal. Proseguimos. Ejemplo, tamaño de cerebros e inteligencia. A continuación se presenta la medición de tamaño de cerebros en centímetros cúbicos y la puntuación de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según dado de la Stanley in the Brain Size, Head Size, Intelligence Question and the Monolith del tramo etc. Del volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que la correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. La respuesta a estas preguntas es: no hay evidencia suficiente que demuestre que hay una relación directa entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual, y no es necesariamente los cerebros más grandes son más inteligentes. Para esto vamos a realizar un trabajo en Minitab donde obtendremos los siguientes datos. Primero que todo obtendremos el valor de relación. De ahí procederemos a realizar una tabla de dispersión de coeficiente para posteriormente utilizar el asistente para que quede de forma más clara los datos que queremos mostrar. Para ello proseguimos a ver la herramienta Minitab. Yo ya tengo un prearchivo guardado aquí, le damos a abrir. Ok, tenemos un total de 10 datos. Para realizar esta actividad procederemos primero con estadística básica,
correlación. Vemos claramente que nos dice intervalo de -1 a 1. Aquí podemos tomar ambos valores. Realmente no importa el orden, se aplicarán de igual manera. Aquí es lo que vemos, correlación de Pearson, que es una correlación lineal presentando los valores de P. Aquí ya le damos a aceptar y nos da como valor de correlación de Pearson punto 179 y valor 620. Como tenemos aquí, proseguimos a realizar la tabla. Permítanme, voy a cerrar esto, lo realizaremos más adelante. Ok, proseguimos. Aquí ya sería estadística básica. Ok, ya. Aquí vamos a usar la herramienta gráfica de dispersión con regresión. Le vamos a dar a aceptar. Tamaño del cerebro, que es la variable que queremos saber, tomará el valor de X y el coeficiente tomará el valor de Y. Ok, aquí le podemos poner una etiqueta, le podemos poner relación entre C y volumen cerebral. Le vamos a aceptar. A ver, tenemos múltiples gráficas, escala, opción de datos. Hay que saber de una vez que como el ejercicio no nos da un cierto grado de confianza, un intervalo de confianza, estaremos utilizando el base que nos da el programa, que siempre se maneja con un 95%. Aquí le damos a aceptar y ya nos va a mostrar una gráfica de correlación entre CI y el volumen cerebral. Podemos ver que va de forma ascendente con una revisión. Podemos los puntos. Esto es a lo que yo le llamo un valor atípico, ya que se encuentra fuera de los tamaños. Ok, teniendo esto, vamos a utilizar el último punto, que es asistente, regresión simple en la X, coeficiente intelectual en la X, en la Y y cerebro lineal 0.5, etc. Ok, tenemos esto, nos dice que el valor de 620, 3.20 y 18, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos aquí a continuación. Hay que saber que cuando utilicemos la herramienta de asistente nos va a dejar una serie de tablas donde vienen valores que son de vital importancia, ya que más adelante nos harán evitarnos pasos. Aquí nos dice que tenemos el valor de 6.22, que es lo que realizamos anteriormente con los intervalos de correlación. Nos muestra la tabla que acabamos de realizar. Porcentaje de variación explícito por el modelo nos dice que es de 3.21. Correlación entre X y Y es de 0.18, que realmente es mínimo. Y nos dice gráfica de la línea ajustada para el modelo lineal con Y igual a 61.82 más 0.02862X. ¿Está, Ramón? Es la tabla que vimos a continuación. Es lo que yo que le digo, un valor apático o un valor X poco común, lo cual puede afectarnos si se basara en el promedio para realizarlo de solo un término. Proseguimos. Aquí vemos residuos versus valores ajustados, vemos diversas gráficas y cómo son sus presentaciones. Seguimos. Se nos muestra una gráfica de promedios donde se pronostica el valor o el peso que se toma aquí, lo cual marcamos como X, y una pronosticada en base a lo que se tiene, el estándar que tiene que haber entre dicho valor, con un intervalo de confianza del 95%. Y nos muestra estas alarmas que pues realmente no afectan a ninguno, simplemente nos dan consejos
sobre el número total de términos o algún término alarmante como fue el poco apático, cerramos para proseguir con el siguiente tema. Ok, siguiente ejercicio. Ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a realizar estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono o CO2, conocido coloquialmente. A continuación se presentará la concentración en partes por millón de CO2 y la temperatura en grados centígrados por diferentes años según los datos de Air Policy Institution. Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Se nos muestra la tabla con el concentrado de CO2 y la temperatura en centímetros centígrados. Ok, para esto vamos a hacer otra vez la tabla de correlación, la gráfica y el asistente. Proseguimos a ver el documento que tengo aquí previamente realizado en Minitap. Ok, en esta función también contamos con 10 términos. Proseguimos con estadística básica, correlación, podemos apreciar los intervalos, agregamos los dos como temperatura, CO2, correlación de persona, afectar, tenemos 892 y un valor de P de 0.01. Desde ahí ya nos va dando la respuesta de lo que se nos pide, que vendría siendo una correlación negativa o positiva dependiendo. Aquí podemos ver claramente cuando se acerca mucho al 1 o al menos 1 nos dice que es negativa o positiva. En este caso vemos claramente que se acerca a más el valor negativo. Seguimos a realizar la gráfica de dispersión con regresión. Regresión es un tema que veremos más adelante. Aquí ya le damos a aceptar y nos muestra la siguiente gráfica que va de manera ascendente. Ok, ya teniendo esta gráfica pues proseguiremos a utilizar el asistente nuevamente con regresión simple, lineal, nivel de significancia de 0.5 para tener un intervalo de confianza del 95%. Le damos a aceptar y nos vuelve a arrojar todos los valores antes mostrados. Nos dice que existe una relación del punto 001, nos muestra la gráfica anteriormente, con un porcentaje de variación explicado por el modelo de 79.56, que es alto, que acerca de los valores altos, y una correlación entre X y Y de 0.89. Veamos la gráfica anteriormente y se nos muestra la fórmula Y igual a 10.48 más 0.1092. Esta fórmula es de vital importancia por si queremos calcular si se nos pidiera sobre un valor específico, lo veremos más adelante. Y otra vez los patrones, los estimados y pronosticadas de X y Y con el intervalo de confianza del 95%, se encuentra dentro del margen. Y otra vez las anotaciones, cuando dice que la muestra son 10, no hay puntos de datos poco comunes. Cerramos esto. Ya haciendo esto, vamos a cerrar este documento. Y así es como concluimos el tema de correlaciones, prosiguiendo con regresión. Proseguimos. Definición. A partir del conjunto de datos mostrados pareados de la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, en este caso X y la gráfica de la ecuación de regresión se denomina como recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde se nos muestra la fórmula Y igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y Y.
llamada variable de respuesta, variable dependiente. Procedimos. Definiciones. Cuando se trabajan con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente a una unidad. La dependiente B1 es la ecuación de regresión, representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, el valor apático es el punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, que es lo que mencioné anteriormente. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son que pueden afectar fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Proseguimos. Para una muestra de datos pareados X y Y, el residuo de diferencia entre un valor Y muestra el observado y el valor Y predicho por mediante la ecuación de regresión, es decir, residuo de Y observado Y y predicha Y menos Y elevada. Es una recta que satisface la propiedad mínima cuadrada de la suma de los cuadrados de los residuos de una menor suma posible. Una gráfica de residuos en un diagrama de dispersión de valores X y Y es una vez cada Y los valores de la coordenada Y se reemplaza por un valor Y observando menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de los puntos X, Y menos Y elevada. Proseguimos. Ejemplo, edad y tamaño de cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, lo cual sería el tamaño de cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para esto seguiremos con una gráfica de correlación. Nuevamente proseguiremos a realizar una gráfica observando los datos arrojados por la gráfica, calcular los valores para 20, 40 y 60 para posteriormente apoyarnos con el asistente para la verificación de que nuestros datos estén realizados de la forma correcta. Procederé a abrir mi archivo previamente preparado para Minitab. Ok, tenemos los valores, estadística, estadística básica, correlación, primer valor, segundo valor, y le damos a aceptar. Tenemos 0.85 y 0, correcto. Ok, y aquí pues seguiremos a realizar la gráfica, lo cual nos dice que para realizarla usaremos estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Edad de hombre, tamaño de la cintura es Y y edad de hombres es X. Lineal en gráficas, aquí hay que hacer la pequeña observación de que para que no nos arroje todas las gráficas, como el asistente vamos a poner 4 gráficas en uno y le vamos a dar a aceptar. Le vamos a aceptar nuevamente y nos arrojará 2 gráficas donde se nos muestra la gráfica ajustada, donde se nos dice la ecuación para determinar el porcentaje de tamaño de cintura y peso según la edad de los hombres. Para esto les explicaré cómo hacerlo en la calculadora. Vamos a tomar la calculadora estándar, vamos a tomar el valor de 0,6259, lo cual se va a multiplicar por la edad deseada. En este caso iniciaremos con 20, le damos a aceptar, más 59-64, dándonos un valor de 72.158, que es lo que yo tengo plasmado aquí en mi presentación de PowerPoint. Ok, recuerden ese valor para más adelante. Ok, tenemos los porcentajes de cuadrado, tenemos las 4 gráficas, una gráfica de probabilidad normal versus el ajuste, una gráfica de orden, cómo va fluctuando los valores, y el básico histograma. Si minimizamos esto, podremos apreciar que en la parte de aquí te agregan los datos de manera conjunta con la gráfica
de la cintura de tamaños, ok. Ya tenemos todos esos valores, los cuales ya también tengo presentados anteriormente, donde nos ponen la R cuadrada, fuentes, la GL, el CL, el MC, el F y el P. Ok, y aquí para comprobar nuestros valores lo que vamos a hacer es tomar el valor asistente, regresión, regresión simple, lineal, tenemos por nivel de significancia de 0.5, por lo cual tenemos un intervalo de confianza del 95% y le daremos a aceptar para que nuevamente nos vuelva a arrojar nuestra gráfica de P igual a 0.01 con un porcentaje del 71.41 y 85% en las edades. Ok, aquí yo le quiero dar tal importancia a esta gráfica, permítanme, vamos a minimizar, tenemos un valor poco común nuevamente y los residuos y patrones agrupados para posteriormente basarnos en esta tabla donde nos podemos evitar realizar, ¿cómo decirlo?, el cálculo de 20, 40 y 60. Si vemos claramente en esta aquí nos dice que para la edad de 20 tendremos 72.162 y tenemos que los intervalos pueden variar del 60 al 82, por lo cual el valor está dentro de lo permitido y puede que nos haya sido lo mismo, pero no tomamos en cuenta los decimales menores. Ya podemos minimizar esto y con esto damos por concluido este ejercicio. Proseguiré a cerrarlo y seguir con el siguiente. Ok. Ok, ejercicio de edad y tamaño de cintura en mujeres. A continuación se presentará las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura determinando la ecuación de regresión. Y la gráfica de residuo, la predicción en base a estos datos, lo cual será el tamaño de las mujeres en 18, 36 y 54 años, lo cual yo ya tengo realizado a continuación. La gráfica de relación, la gráfica, las cuatro gráficas y con la ayuda de asistente. Aquí ya no utilizaremos la calculadora ya que podemos ver que podemos evitar este paso si lo realizamos directamente con el asistente y tendremos un valor más exacto. Proseguimos. Disculpen, tengo un poco de malestar en la garganta. En un que, como ya vimos anteriormente, estadística básica, correlación, edad de mujeres, cintura de mujeres, aceptar, tomando en cuenta el valor P, ya lo tenemos, proseguimos con estadística, regresión, gráfica de líneas ajustadas, cintura de mujeres, edad de mujeres, lineal, gráficas 4 en 1, vamos a aceptar, aquí ya tenemos la gráfica de ajuste, gráfica de probabilidad normal, un histograma versus la gráfica de orden y ya tenemos la primera 54.12 más punto 895 que es la ecuación que se nos pedía para seguir realizando el problema. Ya teniendo el problema vemos que los datos antes dados se pusieron en la parte superior, cinta de mujeres 54 S, el cuadrado del cuadrado ajustado, GM, SP. Ok, aquí ya nos vamos y iremos con la confirmación del asistente con una regresión simple, nuevamente cintura de mujeres, edad de mujeres, lineal, nivel de significancia 0.5, intervalo de confianza del 95% y ya tenemos totalmente las tablas nuevamente. Vamos a apreciar que 0.1, 75.35 y 87 para la edad de las mujeres con el valor ajustado. Tenemos valores inusuales como podemos observar aquí de residuos grandes. Proseguimos con que los patrones tuvieron cierta elaboración por estos mismos valores. Proseguimos para observar los patrones de mujeres de 20, 30 y 40 años. Con esto terminamos el ejercicio. Permítame cerrarlo.
Sobre este tema en particular me gustaría destacar que es de vital importancia, ya que nos deja un punto claro de cómo es que interactúa la correlación en- de forma continua en casos y ecuaciones, ya que nos dice que, por ejemplo, para determinar qué relación tiene el tamaño del cerebro con el intelecto, podemos realizar esta tabla para demostrar con evidencias si se puede si se puede demostrar que hay una relación o que no hay evidencia suficiente para realizar dicha afirmación, ya que nos sirve como una comprobación en la cual se nos dice que dos valores se quieren asociar. La relación también tiene bastante impacto, ya que como nos dice su significado es el conjunto de datos muestrales pareados o juntos para una ecuación, tomando en cuenta variables x y y, lo cual hace una de forma dependiente y otra de forma cambiante, y como vemos cómo es que impacta una con la otra. Bueno, por mi parte es todo, espero que mi explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.